2022, año de la revolución cultural para la despatriarcalización, por una vida libre de violencia contra las mujeres. Un saludo muy cordial a todos y cada uno de ustedes estudiantes del sexto de secundaria. Soy la maestra Ruth Gutiérrez Vargas del área de física. Hoy hablaremos sobre el sentido de la corriente eléctrica. En esta ocasión hablaremos de cómo se produce la corriente eléctrica. Los átomos de la materia o de los materiales están formados por protones con carga positiva, neutrones sin carga y electrones con carga negativa. Los electrones están girando por la parte de afuera del átomo, en lo que se llaman órbitas. Estos electrones son precisamente los que producen el fenómeno de la corriente eléctrica. Tenemos que robar algún electrón de estos átomos para producir corriente eléctrica. Si de alguna forma les robamos un electrón al átomo de un material, este se quedará con un hueco. Como a los átomos no les gusta tener huecos, les robará un electrón al átomo de al lado y ahora será este último el que tendrá un hueco, por lo que les robará un electrón al que tiene a su lado y así sucesivamente. Si pudiéramos ver este fenómeno como en una película, veríamos algo así como lo siguiente. Pero aclaremos, que a los átomos no les guste tener huecos significa que a los átomos no les gusta tener carga eléctrica. Los átomos son neutros eléctricamente, ya que la carga positiva de los protones anula a la de los electrones, y si les robamos un electrón, entonces tiene más protones y el átomo tendrá carga positiva. Lo que quiere decir que si tiene un hueco, es decir, carga positiva, le va a robar el electrón al de al lado para no tener carga, y este electrón robado pasará a estar en el hueco que había dejado el electrón robado. Nuestro problema es robar electrones para tener corriente eléctrica, o tener un cuerpo que le sobren electrones, otro que le falten y unirlos por un conductor, que será el camino por el que los electrones que sobran irán a donde hay falta de ellos. En consecuencia, necesitamos tener un cuerpo con carga positiva, es decir, con átomos que le falten electrones, a un lado y a otro lado un cuerpo con carga negativa, que le sobren electrones. Si ahora los unimos con un material conductor, es decir, un material que por él pasen o se muevan los electrones fácilmente, como es el caso del cobre, ya tenemos la solución. Como se puede observar, para generar la corriente eléctrica necesitamos una diferencia de carga, o lo que se llama diferencia de potencial, que en tecnología se conoce con el nombre de tensión o voltaje. Mientras mantengamos esa diferencia de potencial o tensión, tendremos corriente eléctrica. Precisamente los generadores eléctricos son los que generan o son capaces de mantener una tensión en sus bordes o extremos. En conclusión, para tener una corriente eléctrica necesitamos una tensión entre dos puntos, tensión que generan y mantienen los generadores eléctricos. Antes de continuar con el tema del sentido de la corriente eléctrica, recordaremos los temas anteriores. ¿Qué es la corriente eléctrica? Una pregunta que ustedes estudiantes deben saber, un concepto claro de qué es la corriente eléctrica. También tenemos dos tipos de cargas eléctricas. Tenemos el tipo de carga positiva y negativa. Sabemos que los tipos de cargas de igual signo se repelen y los tipos de cargas diferentes se atraen. Ahora quiero mostrarles este cuadro aquí que ustedes ven. ¿Qué es lo que pueden observar? En toda esta figura, ¿qué es lo que pueden observar? ¿Qué hay? ¿Qué colores? ¿O qué simboliza cada uno de ellos? Para que ustedes tengan en su mente, tal vez lo han visto en su vida diaria, en nuestra casa. Entonces con esa incógnita le dejo para que ustedes puedan pensar y recordar dónde, en qué momento lo han visto esta figura de aquí. Como les decía anteriormente, ¿qué es la corriente eléctrica?
es la circulación o flujo de cargas eléctricas que se desplazan a través de un conductor eléctrico de un lugar a otro. Vimos y ustedes también conocen que existen dos tipos de cargas eléctricas, las cargas de signos positivos y de signos negativos, donde sabemos que las cargas de signos positivos se repelen y las cargas de signos diferentes se atraen. Ahora tenemos que entender y aprender sobre el sentido de la corriente eléctrica. El sentido de la corriente eléctrica en un circuito eléctrico simboliza el sentido de los electrones a través de todo el circuito eléctrico que existe. Como vimos anteriormente y les pregunté qué es lo que pueden observar en esta figura, en este cuadro. Pues esto se llama en física un circuito eléctrico. Y el tema que aprenderemos hoy es el sentido de la corriente eléctrica. ¿En qué sentido circula la corriente eléctrica? Es la incógnita que todos nos preguntamos. Pues existen dos sentidos de la corriente eléctrica, sentido convencional y sentido real. El sentido convencional se dice que cuando se empezó a conocer la corriente, se usó así, de positivo a negativo. Pero luego hubieron descubrimientos que decía que no era así este sentido, que no existía. Por eso es que existe el otro sentido real. Este sentido real, los electrones viajan del negativo al positivo. Esto es lo que realmente pasa. ¿Cómo se supo esto? Científicamente hubieron un grupo de personas que descubrieron este sentido real y físicamente quienes indagaron estos secretos de la electricidad creían que los electrones viajaban del polo positivo al polo negativo y hoy sabemos que es al revés, es de negativo al positivo. ¿Por qué? Porque hay exceso de electrones, por eso pasan a donde hay una falta de electrones. ¿Y por qué se llamó convencional? Porque se hizo una convención. Estos científicos investigaron, indagaron, hicieron una convención donde se determinó que así iba a seguir como estaba antes, según el sentido convencional, de positivo a negativo. Cuando se hizo este descubrimiento sobre los dos sentidos, real y convencional, ya era demasiado tarde, porque muchas personas ya se habían acostumbrado al sentido convencional, donde hoy en día se utilizan el signo de signo positivo a negativo en todo ámbito, en los símbolos electrónicos básicos, en los textos de física y en todos los estudios que se puede hacer de la física. Queridos estudiantes, quiero que ustedes reflexionen sobre la importancia que es la corriente eléctrica. Hoy en nuestro diario vivir la utilizamos para realizar muchas cosas y sobre todo también tomar en cuenta los dos sentidos que se utiliza para la corriente eléctrica. Te invito a que puedas realizar en casa un experimento del circuito eléctrico de la corriente eléctrica, así sencillo como el que vimos al inicio del contenido. También es importante que tú puedas consultar el texto de aprendizaje emitido por el Ministerio de Educación y así reforzar tus conocimientos. Esto fue todo en cuanto quería darle a conocer. Hasta otra oportunidad, se despide la maestra Ruth Gutiérrez Vargas. Chao a todos. 2022, año de la revolución cultural para la despatriarcalización, por una vida libre de violencia contra las mujeres.